Nunca pensé que el día más esperado de mi hija se convertiría en la herida más grande de mi vida. Todos en el salón levantaban sus copas, la música sonaba alegre, y yo sentía el pecho inflarse de orgullo al verla con ese vestido blanco, radiante, tomada de la mano del hombre que había elegido para caminar a su lado. Yo no sabía que en cuestión de segundos todo se iba a torcer, que esa noche no la recordaría por las risas ni por las fotos familiares, sino por una humillación que todavía me quema en silencio. Fue durante el vals, cuando Matías, mi yerno, se acercó al micrófono con la seguridad de un actor en su escenario. Su voz llenó el salón con palabras que parecían elegantes, hablando de formalizar y ordenar activos familiares. Yo lo escuchaba sin entender a dónde quería llegar, hasta que lanzó la frase que me dejó helado. «Don Rogelio, entregue las llaves de la finca». El silencio fue inmediato, brutal, como si alguien hubiera apagado de golpe todas las luces y todos los sonidos. La música se cortó. Los músicos bajaron los brazos. Algunas copas temblaron en las manos de los invitados. Y yo, con la mirada clavada en mi yerno, sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Metí la mano en el bolsillo y toqué ese llavero oxidado que había heredado de mi padre. No era solo un manojo de llaves. Era mi vida entera, la memoria de mi sangre, la dignidad de mi apellido. Lo apreté como si me sostuviera a mí mismo, como si ese metal pudiera impedir que me derrumbara delante de todos. No respondí, no me salió la voz. Solo miré a mi hija, que estaba ahí, con la sonrisa quebrada, incapaz de sostenerme la mirada. Vi cómo bajaba los ojos, cómo prefería hundirse en el piso antes que enfrentar lo que estaba ocurriendo. Ese gesto me dolió más que las palabras de Matías, porque me dejó claro que ya no era el centro de su mundo. Yo, que había sido todo para ella, en ese instante me convertí en un estorbo, en alguien que sobraba en su propia boda. El aplauso nervioso de algunos invitados fue como una bofetada más. Nadie entendía. Muchos creyeron que era una especie de chiste raro, una broma que se había pasado de tono. Pero no era un chiste. Era la primera vez que me despojaban de algo tan sagrado delante de todos, como si yo fuera un intruso en la vida que yo mismo había construido. Sentí la sangre subir a la cara, el corazón golpearme fuerte en el pecho. Y aún así, no grité. Callé, tragándome el orgullo como tantas veces en mi vida. La mirada de Paula, la madre de Matías, no ayudaba. Estaba sentada en primera fila, con esas cejas levantadas que parecían señalarme como si yo fuera poca cosa. Ella siempre me había mirado de arriba, como si el olor a tierra húmeda y mosto que me acompañaba desde joven fuera una mancha que nunca se podía borrar. Estoy seguro de que en su cabeza, esa escena era la coronación de una idea que había sembrado en su hijo, que la familia se mide por patrimonio, y que lo mío, tarde o temprano, debía pasar a sus manos. Yo no era hombre de palabras grandes, ni de discursos elegantes. Siempre fui de callar, de demostrar con trabajo y con hechos. Por eso mi silencio esa noche no fue cobardía, fue un acto de resistencia. Me quedé quieto, con las llaves apretadas en la mano, como quien defiende un pedazo de sí mismo sin mover un músculo, porque sabía que si abría la boca, mis palabras saldrían llenas de rabia y tristeza. Y yo no quería manchar el día de mi hija con un grito que ella jamás olvidaría. Pero por dentro me estaba rompiendo. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de todo lo que había dado por Luciana. Mis madrugadas, mis vendimias dobles, la camioneta que vendí para que estudiara en la universidad. Todo lo que sacrifiqué se me vino encima como un peso insoportable. Y ahí estaba yo, reducido a un hombre viejo al que le pedían las llaves de lo suyo como si fuera un inquilino a punto de ser desalojado. La finca no era un terreno más. Era la sangre de mis abuelos, el sudor de mi padre, el eco de las risas de mi esposa cuando colgaba faroles en Navidad, los pasos torpes de Luciana cuando aprendía a caminar entre hileras de vid. Todo eso estaba guardado en ese llavero que Matías me exigía como si fuera una propiedad cualquiera. Y lo peor es que lo hacía delante de todos, con esa sonrisa que escondía soberbia más que alegría. Esa noche entendí que la soledad no es estar sin gente, sino sentirse invisible entre la multitud. El salón estaba repleto, pero yo estaba solo. Nadie me defendió,
Nadie salió a decir que aquello era injusto. Algunos se miraban entre sí con incomodidad, pero al final, todos guardaron silencio. El mismo silencio que yo elegí, pero por razones diferentes. Ellos por indiferencia, yo por dignidad. Lo que nadie sabía es que yo tenía un secreto guardado. En mi casa, en un cajón de lata, había una carpeta deshilachada que contenía la verdad de la finca, la escritura original, un documento que me daba más fuerza que cualquier palabra. Esa noche, mientras apretaba las llaves en el bolsillo, me prometí a mí mismo que mi respuesta llegaría. No con gritos, no con violencia, sino con paciencia, y con la fuerza silenciosa que siempre me acompañó. Me quedé en mi silla, observando cómo la fiesta continuaba como si nada. La música volvió, la gente bailó. Luciana intentaba sonreír mientras Matías la llevaba de la mano por la pista. Yo estaba ahí, pero ya no pertenecía a ese momento. Me habían corrido de mi propio lugar, y al mismo tiempo me habían dado un motivo para levantarme más fuerte que nunca. Porque una cosa es que me humillen en público, y otra, muy distinta, es que me quiten lo que llevo en el alma. Ese instante, con todos mirándome, con el silencio aplastándome, fue el verdadero inicio de todo. No lo entendí al principio, porque el dolor era demasiado, pero hoy lo veo claro. Esa humillación sembró en mí una fuerza que nunca antes había sentido. El hombre que se quedó callado en la boda de su hija era el mismo que, en silencio, empezó a planear su respuesta. Y esa respuesta llegaría, tarde o temprano, con la calma y la dignidad que Matías nunca conocería. Me llamo Rogelio Montalvo y tengo 72 años. Cuando uno dice la edad en voz alta, parece que se escucha más pesada de lo que se siente en la piel. Pero mis manos, llenas de cicatrices y callos, cuentan mi verdadera historia mejor que cualquier número. Ellas huelen a tierra húmeda, a uva madura, a mosto fermentado, porque desde que era un chico mi vida giró alrededor de la finca. No fui un hombre de lujos ni de viajes, fui un hombre de tierra, de madrugadas con frío y tardes con sol quemándome la nuca. Y en ese mundo simple, mis valores siempre fueron claros: familia, dignidad y trabajo. De joven fui capataz en viñedos grandes de Maipú. Aprendí a dirigir cuadrillas, a leer el clima por el viento, a escuchar el silencio de la tierra. Con los años junté un poco de dinero y logré comprar un pequeño terreno que heredé de mi padre, quien siempre me decía que la tierra no se vende, porque en ella quedan enterrados los recuerdos de los que ya no están. Yo me aferré a esa idea con todo el corazón. La finca se convirtió en mi refugio y en la herencia que quería dejarle a mis hijos, especialmente a Luciana, que era mi orgullo más grande. Luciana fue mi razón de cada sacrificio. Desde pequeña mostraba una inteligencia viva, unas ganas de aprender que me llenaban de orgullo. Yo quería darle más oportunidades de las que yo tuve, porque en mis tiempos estudiar era un lujo que pocos podían pagar. Así que cuando ella dijo que quería ir a la universidad, yo no lo dudé. Vendí mi camioneta vieja, esa que me acompañaba desde hacía décadas, y me puse a trabajar vendimias dobles, sin descanso, para cubrir cada cuota, cada alquiler, cada libro que ella necesitaba. Lo hice con alegría, convencido de que todo esfuerzo se justificaba por verla cumplir sus sueños. Los vecinos me decían que era mucho sacrificio, que ya no estaba para esos trotes. Pero yo sonreía y seguía adelante, porque en cada gota de sudor que caía en la tierra, yo veía el futuro de mi hija. Me negué a embotellar mi propio Malbec, un sueño que guardaba desde hacía años, porque preferí que ese dinero se usara en la educación de Luciana. Habrá tiempo para el vino, me decía a mí mismo. Primero está ella. No me arrepiento, aunque a veces el corazón duele, al pensar que quizá di demasiado sin esperar nada a cambio. Matías Urrutia apareció en la vida de Luciana cuando ella estaba terminando la carrera. Era joven, elegante, siempre vestido con camisas planchadas y zapatos brillantes. Desde el principio me costó confiar en él, porque hablaba demasiado bien, demasiado calculado. No lo digo con envidia, sino con la certeza de alguien que toda la vida supo distinguir las manos de un trabajador de las manos de quien nunca cargó un cajón de uvas. Matías tenía esas manos suaves, limpias, que parecían no haber conocido ni una ampolla.
Y aunque yo quería creer en su cariño por mi hija, algo en su mirada me decía que lo suyo era más ambición que amor. Él siempre buscaba mostrarse correcto, encantador con los de arriba, pero distante conmigo. Le incomodaba mi forma de ser, mi ropa sencilla, mis botas gastadas. Yo lo notaba porque bajaba la mirada o cambiaba de tema cada vez que yo contaba alguna anécdota de la finca. Para él, mi mundo era un recordatorio de lo que no quería ser. Un hombre común, sin brillo, sin estatus. Y aunque nunca me lo dijo en la cara, se notaba que le daba vergüenza tener un suegro campesino. Esa herida fue creciendo despacio, como una grieta que empieza en silencio y luego se abre de golpe. Paula Echeverry, la madre de Matías, era la voz detrás de esa soberbia. Una mujer acostumbrada a vivir en barrios privados, con la nariz siempre un poco levantada, como si el aire fuera distinto para ella. Desde que la conocí sentí que me medía de pies a cabeza, como evaluando si yo era digno de su círculo. Nunca lo fui. Ella repetía con esa sonrisa seca que la familia se mide por patrimonio. Una frase que yo nunca olvidaré, porque fue la semilla que alimentó el desprecio de Matías hacia mí. Si para ellos yo valía menos, era porque mi vida estaba hecha de tierra y no de billetes. Yo no soy ingenuo. Sé que en este mundo muchos miran por encima del hombro a quienes trabajan con las manos, pero me duele que esa forma de pensar se metiera en la vida de mi hija, que terminara mezclándose con su matrimonio. Porque Luciana, aunque nunca me lo dijo, empezó a escuchar más a Matías y a su madre que a mí. Fue un cambio sutil, casi imperceptible al principio. Un gesto, una mirada, una decisión tomada sin consultarme. Y poco a poco, me fui sintiendo como un extraño en la vida de la misma hija que había criado. Ese día de la boda solo fue la culminación de un camino que venía andándose desde hacía tiempo. Para Matías, mi finca era un activo más, un patrimonio que debía pasar a su control, como si todo lo que yo había vivido y trabajado no contara. Y para Paula, la boda era el escenario perfecto para sellar esa apropiación. Yo lo entendí después, pero en ese momento solo sentí el dolor de ser reducido a nada delante de todos. Al contar esto, siento que me desnudo frente a ustedes, porque no es fácil admitir que un hombre que se creyó fuerte toda la vida terminó sintiéndose débil frente a su propia familia. No es sencillo aceptar que la vergüenza me hizo bajar la cabeza en el momento en que debía haber hablado. Pero lo cuento porque sé que muchos padres han vivido algo parecido. Dar todo por los hijos, solo para descubrir que, en algún momento, pasaron a ser vistos como un estorbo. Yo todavía recuerdo las noches sin dormir, sentado en la galería de mi casa, preguntándome dónde me había equivocado. Si fue en dar demasiado, en no poner límites, o simplemente en confiar demasiado en quienes no lo merecían. La respuesta nunca llega del todo, pero el dolor sigue ahí, latiendo como una herida abierta. Aún así, no me arrepiento de haber dado lo que di, porque todo lo hice con amor verdadero. Y el amor, aunque duela, nunca es un error. Luciana, mi hija, no es una mala persona. No quiero pintarla como villana en esta historia. Ella es el resultado de lo que sembré en ella, y también de las influencias que la rodearon. Yo sé que en el fondo me quiere. Sé que hay una parte de ella que recuerda al padre que la llevaba en brazos por el viñedo y le enseñaba a distinguir las uvas dulces de las agrias. Pero la vida, las decisiones y las compañías la fueron alejando de mí. Y ese es un dolor que ningún documento ni ninguna finca pueden reparar del todo. Hoy, al contarles esto, siento que revivo cada paso que me trajo hasta ese momento en el salón, con Matías pidiéndome las llaves delante de todos. Pero también siento que al abrir mi corazón, vuelvo a encontrar la fuerza que me sostuvo siempre. La dignidad silenciosa. Esa que no se compra, no se hereda, no se roba. Esa que solo se gana con años de trabajo honesto y con la frente en alto, aunque otros intenten bajártela. Para que Luciana pudiera estudiar en la universidad, yo tuve que hacer sacrificios que todavía siento en los huesos. No eran solo horas de trabajo, era mi vida entera reorganizada alrededor de sus sueños. Recuerdo la primera vez que me pidió dinero para un viaje de estudios. Yo tenía en el bolsillo apenas lo justo para pagar la luz y comprar pan, pero no dudé. Vendí mi camioneta vieja, la que había usado durante años para llevar uvas y herramientas.
No fue fácil verla irse, pero me convencí de que el sacrificio valía la pena, si servía para que mi hija pudiera sentarse en un aula, y no bajo el sol como me había tocado a mí. A partir de ahí, cada año se volvió una carrera contra el tiempo y contra las cuentas. Hice 2 vendimias seguidas, una de día y otra de noche, casi sin dormir. Me acuerdo de levantarme con los huesos entumecidos, mirar el viñedo todavía oscuro y decirme a mí mismo: «Vamos, Rogelio, que esto es por ella». Esas palabras eran mi combustible, porque aunque el cuerpo me pedía descanso, el corazón me pedía que no aflojara. No había nada que me importara más que darle a Luciana la posibilidad de tener una vida distinta. Los días transcurrían entre acequias que corrían como música de fondo, parrillas donde se cocinaban asados modestos, y el viento sonda que, cuando soplaba fuerte, nos partía los labios y nos dejaba la piel seca como papel. Esos eran mis paisajes, mi escenario cotidiano. Y aún así, yo los veía como un lugar de esperanza, porque mientras trabajaba en la finca, imaginaba a Luciana entrando a un aula, tomando apuntes, aprendiendo cosas que yo nunca entendería. Me daba orgullo pensar que estaba sembrando en tierra fértil, que mis manos callosas estaban construyendo su futuro. La finca no era grande, pero la conocía como la palma de mi mano. Sabía exactamente dónde el agua se estancaba después de la lluvia, dónde el sol pegaba primero en las mañanas de verano, donde los gorriones se atrevían a picar las uvas sin permiso. Cada rincón tenía un detalle que solo yo podía ver, como si la tierra y yo fuéramos viejos amigos que nos entendíamos con miradas. Esa intimidad con el lugar me hacía sentir que no era solo un pedazo de campo. Era un organismo vivo, un compañero de vida que me sostenía cuando el cansancio me doblaba la espalda. No pocas veces tuve que elegir entre comer un buen plato de comida o guardar ese dinero para pagar los útiles de mi hija. Más de una noche cené pan duro con mate cocido, mientras en mi cabeza hacía cuentas y rezaba para que me alcanzara al día siguiente. Pero nunca dejé que Luciana se enterara de esas privaciones. Ella debía vivir su vida tranquila, enfocada en los estudios, sin cargar con mis preocupaciones. Era mi deber como padre, aunque por dentro me desgarrara la incertidumbre. Recuerdo una madrugada en la que ella debía rendir un examen importante. No tenía para el colectivo, así que me levanté antes del amanecer, salí a pie y crucé hasta la otra finca para pedirle prestado dinero a un vecino. No me dio vergüenza hacerlo, porque en mi corazón sabía que no era para mí, era para ella. Cuando regresé y le dejé los billetes sobre la mesa, le inventé una excusa, que había vendido unas uvas, que era un vuelto olvidado. No quería que pensara ni por un segundo que su padre estaba mendigando. Yo prefería cargar solo con la humillación. Hubo noches en que me sentaba en la piedra grande junto a la acequia y me preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena. El viento me golpeaba en la cara, las manos me dolían como si me ardieran los huesos, y yo pensaba en lo lejos que parecía estar mi sueño de embotellar mi propio Malbec. Ese proyecto que siempre guardé en el corazón quedó postergado, arrumbado como una caja en un rincón de la memoria, y aún así, me convencía a mí mismo. Algún día Rogelio ya habrá tiempo. Ahora ella es lo primero. Lo más duro era escuchar a algunos vecinos o parientes decir en voz baja que yo estaba exagerando, que a esa edad debía pensar en mí, en descansar, en disfrutar de lo poco que tenía. Pero esas voces nunca me hicieron dudar. Yo sabía lo que hacía, y aunque doliera, prefería llegar cansado a la cama con la tranquilidad de saber que ella podía seguir estudiando. Mi orgullo no estaba en tener más tierras ni más dinero. Estaba en ver a mi hija avanzar, en verla construir algo distinto sobre la base de mis sacrificios. Con el tiempo, noté que muchos de esos sacrificios empezaron a ser olvidados. Nadie hablaba de la camioneta vendida, ni de las madrugadas de doble vendimia, ni de las veces que me quedé sin comer para que a ella no le faltara nada. Y aunque me dolía, yo callaba. Porque para mí el amor de padre nunca fue un negocio donde uno espera recibir lo mismo que da. Lo hacía porque era mi deber, porque mi corazón no sabía otra manera de amar. Pero en el silencio de mis noches, sí me preguntaba si alguien, alguna vez, reconocería lo que había entregado. La vida en Maipú siempre fue sencilla, casi predecible. Las estaciones marcaban el ritmo de los días.
El verano con sus vendimias, el otoño con sus hojas que crujían bajo los pies, el invierno duro con la escarcha en los surcos, y la primavera que devolvía un poco de esperanza. Yo vivía cada estación como un ciclo que se repetía, pero que siempre traía un nuevo desafío. Y en cada uno de esos ciclos, mi hija era el centro, el motivo por el cual no bajaba los brazos. El campo me enseñó que lo que se siembra con paciencia, tarde o temprano da fruto. Y yo confiaba en que con Luciana sería igual. En más de una ocasión, soñé con el día en que ella regresara a casa, título en mano, y me dijera que todo mi esfuerzo había valido la pena. Me lo imaginaba como una escena de película, yo con lágrimas en los ojos, ella abrazándome fuerte, agradeciéndome por haber creído en ella. Esa fantasía era lo que me mantenía en pie cuando el cuerpo ya no podía más. Nunca pensé que la realidad sería tan distinta, que el día en que creí haber llegado al final del camino, recibiría en cambio una humillación pública, porque ahí, en medio del brindis de su boda, todo lo que yo había dado parecía borrado de golpe. Nadie habló de mis sacrificios. Nadie recordó mis noches en vela ni mis cuentas apretadas. Lo único que se escuchó fue la voz de Matías pidiéndome las llaves, como si yo fuera un casero de propiedad ajena. Ese momento me hizo sentir que toda mi vida se había resumido en un silencio incómodo, en un aplauso nervioso, en la mirada de mi hija perdida en el suelo. Y esa sensación, créanme, duele más que cualquier callo en la mano. La injusticia se hizo carne en medio de la boda, como una sombra que atravesó el salón cuando menos lo esperaba. Yo estaba sentado, tranquilo, disfrutando de un momento que había soñado tantas veces. Ver a mi hija bailando su primer vals como esposa. Era la culminación de años de sacrificios. Y aunque el corazón me dolía por sentirla cada vez más lejos de mí, me repetía que esa noche debía ser de alegría. Pero Matías, con su traje bien planchado y esa sonrisa de actor ensayado, tenía otros planes. Tomó el micrófono con un aire de dueño del lugar y empezó a hablar. Sus palabras al principio parecían inocentes. Habló de familia, de proyectos, de ordenar activos. Yo lo escuchaba con el ceño fruncido, tratando de entender a dónde quería llegar. La gente aplaudía, algunos brindaban mientras él seguía hablando, hasta que de repente, con esa voz clara que retumbó en cada rincón del salón, soltó la frase que partió mi mundo en dos. Don Rogelio, entregue las llaves de la finca. Lo dijo sonriendo, como si fuera un gesto simbólico de unidad, pero sus ojos me miraban con soberbia. No había cariño en esa petición, había exigencia, había humillación. El silencio fue inmediato, como un golpe seco que apaga todo. Los músicos dejaron caer sus instrumentos, las copas en las mesas dejaron de chocar, y hasta el murmullo de la gente se congeló. Algunos se rieron por nervios, otros aplaudieron sin entender de qué se trataba. Yo me quedé quieto, con el corazón latiendo fuerte, mientras la sangre me subía al rostro. Sentí el llavero oxidado en mi bolsillo. Lo apreté con tanta fuerza que el metal tibio se marcó en mi palma. Era como sostener un animalito asustado, algo frágil que no debía soltarse. En ese momento, las llaves eran mi vida entera. Luciana estaba al lado de Matías, con el vestido blanco brillando bajo las luces. Cuando lo escuchó, bajó la mirada al suelo. Ese gesto me atravesó como una daga. No se atrevió a mirarme, como si en sus ojos estuviera escondida la vergüenza de lo que acababa de ocurrir. Yo no esperaba que me defendiera en voz alta, pero verla en silencio, callando, me dolió más que las palabras de su marido. Fue como si en ese instante me confirmara que ya no estaba de mi lado, que la distancia entre nosotros se había hecho demasiado grande. Quise decir algo, lo juro. Las palabras me subían por la garganta como un fuego, pero se me atragantaban. ¿Qué podía decir sin arruinar el día de mi hija? Si gritaba, todos recordarían su boda por la furia de un viejo campesino. Si callaba, me tragaba la humillación más grande de mi vida. Y elegí callar. Tragué saliva, bajé la cabeza y me quedé inmóvil, sosteniendo las llaves en el bolsillo. Algunos pensarán que fue cobardía, pero yo lo sé bien. Fue amor. Amor por mi hija.
que merecía recordar su boda sin un escándalo que la persiguiera para siempre. El aplauso nervioso de los invitados se mezcló con un murmullo incómodo. Algunos intentaban sonreír, otros buscaban disimular la tensión. Nadie vino a mi mesa, nadie me tendió una mano. En ese salón lleno de gente, me sentí más solo que nunca. No porque no hubiera ojos sobre mí, sino porque ninguno de esos ojos parecía comprender lo que estaba pasando. Para ellos era una curiosidad, un detalle raro en una fiesta. Para mí era la confirmación de que había dejado de ser parte de la vida de mi hija, que me habían corrido de mi propio lugar. Paula, la madre de Matías, no podía ocultar la satisfacción en su rostro. Estaba sentada en primera fila, con esa postura altiva que siempre la caracterizó. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa, como si celebrara en silencio la escena. Yo la vi, y entendí que todo aquello no había sido casualidad. Era un plan, una estrategia cuidadosamente pensada para dejarme en ridículo, y dejar claro delante de todos quién tenía el control. En ese momento sentí la injusticia en toda su crudeza. No era solo Matías, era una familia entera que me estaba empujando hacia el costado. Mientras la fiesta intentaba retomar el ritmo, yo no escuchaba nada. La música volvió a sonar, la gente volvió a bailar, pero para mí todo era un ruido lejano, como si estuviera atrapado bajo el agua. Solo escuchaba el eco de esa frase. Entregue las llaves de la finca, una y otra vez, como un martillo en la cabeza. Cada repetición era un golpe a mi dignidad, un recordatorio de que me habían reducido a un inquilino en lo que era mío, de que mi historia y mis sacrificios se borraban con unas palabras. Sentado en esa silla, con la espalda recta y el corazón encogido, pensé en mi padre. Pensé en cómo me entregó esas llaves, con sus manos viejas temblando, diciéndome que las cuidara porque representaban mucho más que una propiedad. Eran el símbolo de la continuidad, de la familia, de la dignidad del trabajo honesto. Y ahora me las pedían como si fueran una baratija, como si fueran un adorno que podía pasar de mano en mano. Esa traición, hecha pública, fue el peso más grande que tuve que cargar. En mi silencio, muchos vieron sumisión, pero dentro de mí, ese silencio era un grito contenido, una tormenta que se iba gestando. Yo sabía que si hablaba, lo hacía desde la rabia, y no quería que la boda de mi hija se manchara con ese recuerdo. Decidí guardarme las palabras, tragármelas como tantas veces en mi vida, porque aprendí que no siempre el que grita más fuerte es el que tiene razón. A veces el verdadero poder está en esperar el momento justo para hablar. Y yo iba a esperar, aunque me doliera cada segundo de ese silencio. No recuerdo cómo terminó el vals, ni cuántos brindis más se hicieron después. Lo único que quedó grabado en mi mente fue la sensación de estar siendo desplazado, de ser un estorbo en el día que debía ser de orgullo. Vi a Luciana bailar con Matías, reír con amigas, posar para las fotos, y yo me quedé en mi rincón, invisible, tragándome el nudo en la garganta. No quería arruinarle la fiesta, pero dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. El salón, que al inicio me había parecido cálido y alegre, ahora me resultaba frío y hostil. Cada aplauso me sonaba falso, cada sonrisa me parecía un disfraz, porque yo ya había sido despojado de lo único que me mantenía erguido, mi dignidad. No era una broma, no era un malentendido, era una humillación planeada y ejecutada delante de todos, con la complicidad del silencio de los presentes. Y eso, créanme, pesa mucho más que cualquier deuda o cualquier golpe físico. Cuando finalmente me levanté para irme, lo hice despacio, con la frente en alto. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó cómo estaba. Salí al aire fresco de la noche y respiré hondo, como si quisiera expulsar de mis pulmones el veneno que me habían hecho tragar. Caminé solo hasta mi casa, con las llaves todavía en el bolsillo, calientes de tanto apretarlas. Y mientras avanzaba por la calle desierta, me repetía una y otra vez que algún día esa humillación tendría respuesta. No con gritos, no con violencia, sino con la calma de quien sabe esperar el momento justo. Esa noche, cuando regresé a mi casa después de la boda, el silencio fue más pesado que nunca. Cerré la puerta despacio, como si no quisiera hacer ruido,
y me dejé caer en la silla de la cocina. No encendí la radio, no prendí la tele, no puse música. Solo me quedé ahí, escuchando el zumbido del viento que se colaba por la ventana y el eco de la frase de Matías que seguía retumbando en mi cabeza. Entregue las llaves de la finca. Nunca unas palabras tan simples me habían herido tanto. Me saqué el llavero del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Lo miré como si fuera un objeto extraño, pero en realidad era todo lo contrario. Era parte de mí. Las llaves estaban gastadas, oxidadas en algunos bordes, pero cada una abría un pedazo de mi vida. La del portón, la de la casita, la del galpón donde guardaba las herramientas. Las toqué una por una, como quien acaricia fotos viejas. Y mientras lo hacía, sentí que no podía permitir que nadie me las arrebatara de esa manera, menos aún con soberbia y desprecio. Fue entonces cuando me levanté y caminé hasta mi cuarto. En un rincón, dentro de un cajón de lata con candado, guardaba algo que muy pocos sabían que existía. Lo abrí con calma, como quien abre un cofre que contiene un secreto. Ahí estaba, la carpeta deshilachada por los años, con las hojas amarillentas que guardaban la escritura original de la finca. Mis manos temblaban mientras la sacaba, porque cada palabra escrita ahí era un recordatorio de que esa tierra tenía historia, de que esa tierra tenía dueño. Me senté en la cama, abrí la carpeta y repasé los documentos. Y ahí estaba, subrayado con tinta negra, usufructo vitalicio de Rogelio Montalvo. Nadie podía disponer de la finca sin mi consentimiento. Nadie podía tocar lo mío mientras yo respirara. Era un alivio y una puñalada al mismo tiempo. Alivio porque la humillación de Matías no tenía sustento, porque legalmente yo seguía siendo dueño de todo. Puñalada porque me di cuenta de que ni mi hija ni mi yerno lo sabían o lo respetaban. Me habían despojado simbólicamente delante de todos, como si mi voluntad no contara. Respiré hondo. Cerré la carpeta y la acaricié como quien acaricia a un hijo. Ahí estaba mi respuesta, pero también mi fuerza. Supe en ese instante que no tenía que apurarme, que no debía salir corriendo a gritarle al mundo mi verdad. Aprendí en el campo que las cosas se hacen a su tiempo, que la paciencia da mejores frutos que la desesperación. Así que decidí esperar. Guardé los papeles de nuevo, cerré el candado del cajón y me prometí que llegaría el momento en que esas hojas hablarían por mí. Al día siguiente, cuando salí a regar la finca, el sol todavía no había asomado. El agua corría por las acequias y mojaba la tierra seca. Cada gota me devolvía un poco de calma. Pensaba en lo ocurrido y sentía la rabia queriendo salir. Pero el sonido del agua me recordaba que todo fluye, que todo sigue su curso. Yo iba a seguir el mío, con calma, con dignidad. No necesitaba gritar ni demostrar nada. Solo tenía que cuidar lo mío y esperar el momento justo. Los días que siguieron fueron una prueba de silencio. Matías no me llamó. Luciana tampoco mencionó nada. La boda quedó atrás como si hubiera sido solo un recuerdo borroso. Pero para mí no lo era. Cada vez que pasaba frente al portón de la finca y veía el candado, me acordaba de las palabras de mi yerno. Cada vez que abría el galpón con la llave grande, sentía que estaba defendiendo algo más que madera y herramientas. Estaba defendiendo mi historia. Y ese pensamiento me daba fuerzas para seguir callando. Empecé a mirar a Matías de otra manera, no como el esposo de mi hija, sino como un hombre desesperado por demostrar que tenía poder. Sus gestos, sus palabras calculadas, su forma de mirar a los demás buscando aprobación. Era evidente que detrás de su sonrisa había ambición. Y yo sabía que la ambición siempre termina mostrando sus grietas. Solo era cuestión de tiempo. Y yo, acostumbrado a esperar la maduración de las uvas, podía esperar también a que su soberbia le jugara en contra. Hubo noches en que me acostaba pensando en mi difunta esposa. Me preguntaba qué habría hecho ella en mi lugar, si habría gritado en la boda, si habría puesto a Luciana en su sitio. Yo no soy como ella, yo soy más callado, más paciente, pero en mi silencio también había una certeza. La dignidad no se negocia. Ella me lo enseñó en vida, y ahora me acompañaba como un eco en la memoria. Sentía que desde algún lugar me decía que aguantara, que no entregara lo que era mío, que confiara en el tiempo. El silencio, con los días, dejó de ser un peso y se convirtió en una estrategia.
Cada vez que veía a Luciana y Matías juntos, me mostraba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro llevaba la carpeta como un arma guardada, como un escudo invisible que me protegía. No necesitaba gritar, no necesitaba reclamar. Ellos mismos iban a tropezar con su ambición, y yo estaría listo para mostrarles la verdad. Esa era mi forma de resistencia, la paciencia silenciosa. Lo curioso es que mientras más callaba, más fuerte me sentía. Era como si el silencio me devolviera control, como si cada día que pasaba sin responder fuera una victoria secreta, porque yo sabía algo que ellos no sabían, que la finca no estaba en riesgo, que seguía siendo mía hasta el último día de mi vida. Y esa verdad era un tesoro que guardaba en el cajón, bajo candado, esperando el momento de salir a la luz. No había apuro, porque el tiempo siempre desnuda las intenciones. A veces, al recorrer la finca pensaba en mis abuelos. Ellos también habían enfrentado injusticias, también habían tenido que aguantar humillaciones de patrones que los trataban como nada. Y siempre me enseñaron que la mejor venganza es la dignidad intacta. Esa enseñanza la llevaba conmigo cada vez que me agachaba a revisar las raíces, cada vez que levantaba la vista al cielo esperando lluvia. Era como si me acompañaran, recordándome que yo no estaba solo en esta lucha silenciosa. Así pasaron semanas. Yo trabajaba, regaba, cuidaba la tierra como siempre. Por fuera parecía el mismo Rogelio de siempre, pero por dentro estaba más decidido que nunca. No iba a entregar nada, no iba a dejar que me borraran de mi propia historia. La semilla de la virada ya estaba plantada, y aunque todavía no había brotado, yo sabía que iba a crecer fuerte, porque las raíces estaban en la verdad, y la verdad siempre termina saliendo a la luz. Esa carpeta deshilachada se convirtió en mi mayor compañía. A veces la sacaba solo para leer las palabras una vez más, para sentir la tinta bajo mis dedos, para confirmar que todo estaba en orden. Y cada vez que la cerraba, me sentía más firme. Sabía que la vida me pondría el momento justo para mostrarla. Mientras tanto, yo seguía siendo el mismo hombre callado de siempre, pero con una certeza nueva en el corazón. El tiempo estaba de mi lado. No con eso pensé que Matías iba a dejar el asunto enfriarse, que el tiempo le bajaría el humo de la cabeza. Pero pasaron apenas unos días cuando lo vi aparecer en la tranquera, con la camisa abierta en el cuello y el gesto de quien no durmió. No vino con sonrisa ni con palabras bonitas. Traía los ojos cansados y una urgencia que olía a problemas. Yo estaba regando temprano, con el sol apenas asomando por detrás de los álamos, y su presencia cortó el aire como un relámpago seco. «Necesito hablar con usted», dijo, sin saludar, sin mirar las hileras, como si la tierra fuera un decorado de fondo. Lo invité a pasar al galpón por pura educación, esa educación que uno no pierde ni con quien lo humilla. Se quedó de pie, moviendo el pie derecho con impaciencia, como si el piso le quemara. Intentó disfrazar el tono, pero la desesperación se le escapaba por los bordes. «Tengo un tema con el banco». «Un malentendido», arrancó, evitando mis ojos. «Congelaron unas cuentas por un trámite y hay un proveedor que se puso pesado. Usted sabe cómo es la gente cuando huele debilidad». Yo lo miré sin decir palabra, dejando que la incomodidad crezca sola, como maleza que nadie arranca. Con cada frase suya, yo iba entendiendo la película. No era un malentendido, era un colapso. La ampliación del salón de eventos, la propaganda cara, las cuotas de equipos que nunca pagó a término. Toda esa construcción de cartón piedra se le estaba cayendo encima. «Necesito una garantía para presentar hoy», remató, al fin soltando lo que venía a buscar. Ahí se quedó colgado de la última palabra, esperando que yo completara la frase por él, que yo dijera «la finca». No lo hice. Me quedé callado, con las manos apoyadas en el borde de la mesa, mirando el polvo en suspensión que partía el rayo de luz. El silencio lo obligó a ser explícito. «Las llaves, don Rogelio. Necesito las llaves para poder mostrar el campo, cerrar un compromiso y destrabar todo. Es por la familia», agregó, como si esa frase tuviera el poder de limpiar lo sucio. Lo de «por la familia» me tocó un nervio que no quería mostrar. Respiré hondo. En mi cabeza apareció de golpe la imagen de la boda, el micrófono,
el pedido público, las miradas. La vergüenza me subió como una fiebre contenida, pero no dejé que me dominara. La dignidad, otra vez, me ató la lengua para que no me rebajara a su nivel. ¿Por qué me lo pediste delante de todos? Solté al fin, con la voz baja, sin temblar. No era una pregunta para abrir un diálogo. Era una pregunta que cargaba memoria y dolor. Matías parpadeó 2 veces, como si no esperara ese desvío. Fue un gesto simbólico, dijo, acomodándose la manga. Quise formalizar lo que ya es parte de nuestro plan familiar. Además, a Luciana le hace bien saber que hay orden. Esa última palabra me cayó pesada, como piedra en el estómago. Orden. Qué fácil es pedir orden cuando uno nunca se ensució las manos. Insistí, clavándole la mirada. ¿Y la mesa principal? ¿Por qué no me sentaste a tu lado ni al de mi hija? ¿Por qué el chiste fácil con mis botas? ¿Por qué la sonrisa cuando me pediste lo que no te pertenece? Cada pregunta era una espina que yo mismo me sacaba después de días clavada. Matías respiró hondo. Apretó la mandíbula. Porque me da vergüenza su manera de ser, don Rogelio, dijo, al fin dejando caer la careta. Y porque la finca, tarde o temprano, va a ser nuestra. Luciana y yo vamos a administrarla mejor. Es lo lógico. Lo dijo como quien dicta una sentencia sobre algo obvio. Esa palabra, vergüenza, me atravesó más que cualquier deuda o amenaza de banco. Yo, que hice doble vendimia para pagarle los estudios a su esposa. Yo, que vendí mi camioneta y cené pan duro muchas noches. Yo, que regué esta tierra cuando él todavía estaba aprendiendo a anudar una corbata. Yo era su vergüenza. Sentí los dedos cerrarse solos en un puño, pero lo dejé sobre la mesa, abierto, para que la bronca no me manejara el cuerpo. En el pecho, la impotencia se acomodó como un ladrillo caliente. No respondí con insultos. Me sostuve en mi silencio como se sostiene un hombre en la tormenta, con los pies firmes y la cabeza alta. Él, viendo que yo no explotaba, apretó el paso. Empezó a prometer cosas que ni él creía. Participaciones, papeles, garantías recíprocas, incluso un acuerdo verbal que, más adelante, se pondría por escrito. Yo conocía ese dialecto. Es el idioma de los que piden hoy y desaparecen mañana. Lo dejé hablar hasta que la verborrea se desinfló sola. En el galpón, el tic-tac del viejo reloj de pared se escuchaba como un mazo marcando el ritmo. Cuando se quedó sin palabras, le ofrecí un mate. Lo rechazó. La hierba, supongo, no combina con la urgencia de quien construyó el techo sin medir las columnas. Me pidió que pensara por Luciana. Y ahí tocó el punto que más duele. Porque por mi hija yo hice lo indecible. Y por ella me guardé la humillación en la boda. Aún así, supe que por Luciana era, en su boca, apenas una herramienta de persuasión. Si te preocupa ella, trátala con respeto, pensé. Pero no lo dije. Lo miré largo. En mi cabeza, como una película muda, pasaban mis sacrificios uno por uno. La madrugada del examen, el préstamo al vecino, el sueño del Malbec guardado en una caja. Todo eso estaba ahí, puesto frente a un hombre que los ignoraba por conveniencia. Le pedí que me esperara afuera. Salí detrás de él y caminamos hasta la tranquera. Desde ahí se veía la hilera más vieja, la que plantó mi padre. El sol ya calentaba y la tierra olía a agua recién caída. «Mirá», le dije, señalando sin mirar sus ojos. Eso de ahí lo regó mi viejo con una manguera pinchada y el lomo torcido. Yo aprendí a caminar ahí. Mi hija jugó entre esos palos cuando apenas hablaba. No son números, Matías. No son un activo. Él apretó los labios, cansado del paisaje. Para él, belleza y historia no entraban en el Excel. Necesito las llaves hoy, repitió, como si mi memoria fuera un obstáculo burocrático. Yo metí la mano en el bolsillo por pura costumbre. Sentí el metal frío del llavero contra los dedos. Y lo solté enseguida, como quien aparta la mano del fuego. No, dije, al fin, con la calma que se tiene cuando uno duerme bien por haber hecho lo correcto. No grité, no expliqué, solo dije no. Ese no me enderezó la espalda por dentro. Matías se quedó en blanco un segundo, y entonces apareció la amenaza. Habló de llamar a abogados, de mandar tasadores,
de hacerlo por las buenas o por las malas. No respondí a la amenaza. Anda por donde tengas que ir, le dije, todavía sereno. Pero no me vuelvas a faltar el respeto en mi casa. La palabra mí le cayó mal, como si la posesión le perteneciera por anticipado. Quiso decir algo más, pero la garganta le jugó en contra. Se dio vuelta, pateó una piedra y se fue sin despedirse, dejando una estela de polvo y perfume caro. Lo vi alejarse y sentí ese viejo temblor en el pecho. Tristeza, sí, bronca, también. Pero por encima de todo, una fatiga antigua, la de quien está cansado de que lo midan por lo que tiene, y no por lo que es. Esa misma tarde Luciana me llamó. La voz le salió frágil, como cuando era chica y venía a pedirme perdón por romper un vaso. «Papá, ¿podemos hablar?» Matías está preocupado. «Dice que exageraste». «¿Exageré?», repetí, dándole tiempo a mi silencio para que le mostrara el reflejo. No la reté, no lloré, solo le pedí que viniera sola la próxima vez, sin él, para que pudiéramos hablar de verdad. Aceptó con un sí, chiquito. Colgué con el corazón apretado, sabiendo que la batalla más dura no era con Matías, sino con esa distancia que se había metido entre mi hija y yo. Al caer la noche, el teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. Era un proveedor que buscaba a Matías. «¿Usted es el suegro?» «Disculpe, pero necesito ubicarlo. Hay facturas vencidas, mercadería entregada». Me dijeron que la finca iba a respaldar. Apreté los dientes. El rumor ya corría por fuera de casa. Le respondí con educación, como corresponde. La finca no respalda nada que yo no firme, y yo no firmé nada. El hombre suspiró del otro lado, acostumbrado a la cadena de promesas rotas. Colgamos con un gracias, cansado. Esa noche casi no dormí. Caminé de una punta a otra de la cocina, con el mate lavado y el reloj lento. No era miedo lo que me desvelaba, era un desgano pesado, una pena vieja. Me preguntaba en qué momento el amor se había vuelto contabilidad, en qué curva perdí a mi hija para que otro hablara por mí en su boda, y viniera ahora a exigir lo que nunca sembró. Y sin embargo, en medio del cansancio, había una claridad quieta. Yo tenía la verdad en un cajón con candado, y la verdad no apura, espera. Me aferré a esa idea como quien se agarra a un poste en la crecida. A la mañana siguiente, antes de que el sol subiera del todo, limpié la mesa de la cocina y apoyé la carpeta deshilachada frente a mí. Pasé las hojas una por una, leyendo en voz baja los sellos, las firmas, la cláusula escrita clarito, usufructo vitalicio, prohibida la enajenación sin mi consentimiento. Cerré los ojos, dejé que el aire frío me llene, y entendí que había llegado el momento de dejar de sostener el silencio solo con mi espalda. No para gritar, sino para mostrar. No para humillar, sino para poner cada cosa en su lugar. El colapso de Matías había llegado. Mi confrontación, también. Lo que venía ahora ya no sería una espera. Sería el comienzo de virada. El día que decidí mostrar mis cartas no hubo tormenta ni grandes anuncios. Fue una mañana cualquiera, con el sol filtrándose entre los álamos y el aire fresco de septiembre entrando por la ventana. Me levanté temprano, preparé el mate y saqué del cajón de lata la carpeta deshilachada. La puse sobre la mesa como quien acomoda un arma cargada, pero sin violencia, con la calma de quien sabe que la verdad no necesita ruido para imponerse. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis manos ya no temblaban. No quise que todo quedara en un enfrentamiento de pasillo, donde las palabras se pierden. Quise que quedara claro, delante de quienes tenían que verlo. Así que llamé a Luciana, le pedí que viniera a casa. Ella aceptó, aunque en su voz noté la incomodidad de quien teme un reproche. Le pedí también a mi compadre, viejo vecino, que oficiara de testigo junto a otro hombre de confianza. Y cuando supe que Matías vendría con ella, porque él nunca la dejaba enfrentar sola nada que lo involucrara, supe que había llegado la hora de abrir el candado de mi silencio. Cuando entraron, la tensión se podía cortar con cuchillo. Luciana estaba nerviosa, jugando con el anillo en su dedo, mientras Matías llegaba con el ceño fruncido, como si la finca ya le perteneciera. Paula, su madre, también apareció sin ser invitada, con ese perfume fuerte y esa mirada que todo lo juzga. No me sorprendió.
Era obvio que no iba a perderse la escena. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Nadie hablaba. Yo me levanté. Fui hasta el cajón y traje la carpeta. La apoyé con firmeza frente a todos. Abrí despacio mostrando primero la escritura original. Leí en voz alta, con calma, las palabras que a mí me habían devuelto la paz tantas noches. Usufructo vitalicio a nombre de Rogelio Montalvo. Prohibida toda enajenación sin su consentimiento. Las letras parecían brillar más que el sol entrando por la ventana. Matías se acomodó en la silla, incómodo, tragando saliva. Luciana me miraba con ojos grandes, sorprendida. Paula frunció el entrecejo, como si la tinta pudiera borrarse con el puro gesto de su desdén. No me detuve ahí. Saqué una segunda hoja. La revocación de cualquier sesión anterior, firmada por mí y sellada por el escribano amigo que me asesoró meses atrás. Aquí, señalé con el dedo, dice clarito que cualquier intento de transferir, hipotecar o disponer de la finca sin mi permiso queda sin efecto. La finca sigue siendo mía y lo será hasta el último día de mi vida. El silencio fue total. Nadie se animaba a contradecir un papel con firmas y sellos. Yo no necesitaba levantar la voz, la tinta hablaba por mí. Vi cómo Matías intentaba esbozar una sonrisa nerviosa, como si todavía pudiera disfrazar la derrota con diplomacia. Pero antes de que soltara palabra, puse sobre la mesa un tercer documento. Era el contrato de venta con la cooperativa de pequeños viñateros del barrio. Lo había firmado hacía semanas, en secreto, previendo que tarde o temprano llegaría este momento. En el contrato se especificaba que la finca pasaría a manos de quienes la trabajaban conmigo desde hacía años, y que yo conservaría el usufructo vitalicio de la casita al fondo. Nada quedaba al azar. Las caras se desdibujaron de inmediato. Paula abrió la boca para protestar, pero no salió sonido alguno. Matías palideció, bajó la vista, como si la carpeta pesara toneladas sobre sus hombros. Luciana tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de enojo, eran de sorpresa, quizá de culpa. Yo, en cambio, me sentía más liviano que nunca, porque ahí estaba la respuesta que había esperado tanto tiempo. No un grito, no un golpe, no una amenaza, solo papeles en regla, decisiones tomadas con tiempo y en silencio, que cerraban de una vez por todas cualquier intento de despojo. Me quedé en silencio unos segundos más, dejando que cada uno procesara la información. Luego, con calma, cerré la carpeta con un golpe seco que retumbó en la mesa más fuerte que cualquier insulto. Ese ruido fue el aplauso que nunca recibí en la boda, la ovación de la dignidad que no se negocia. Nadie supo qué decir. El silencio era mi victoria, y yo lo disfrutaba como un brindis de Malbec casero en buena compañía. Yo no necesito herederos ambiciosos, dije al fin, con la voz tranquila. Prefiero que esta tierra quede en manos de quienes la cuidan con respeto. Y lo que yo conserve, lo conservaré con mis llaves, hasta el último día de mi vida. Saqué el llavero del bolsillo, lo mostré en alto y lo volví a guardar. No lo entregué ni lo soltaré jamás mientras respire. Esa imagen fue más fuerte que cualquier palabra. Matías no podía sostenerme la mirada. Paula apretaba los labios y Luciana sollozaba bajito, como una niña otra vez. No hubo gritos, no hubo discusiones, no las necesitaba. El peso de mis papeles, el eco de mi carpeta cerrándose, y mi calma eran suficientes. Aprendí que el silencio, cuando se sostiene con la verdad, es más poderoso que cualquier discurso inflamado. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, recuperé algo que creía perdido, el control de mi propia historia. Y lo hice sin faltarle el respeto a nadie, pero dejándole claro a todos que conmigo no se juega. Los testigos firmaron el acta que llevaban preparada, confirmando la validez de lo que habían visto. Quise que quedara todo por escrito, no por desconfianza en mis palabras, sino para que jamás pudieran decir que fue un malentendido. La justicia de los papeles, combinada con la dignidad del silencio, era mi escudo perfecto. Nada ni nadie podía atravesarlo. Cuando todo terminó, me levanté y abrí la puerta. «Gracias por venir», dije, como si hubiera sido una reunión cualquiera. Nadie respondió. Matías salió primero, rápido,
con la mandíbula apretada. Paula lo siguió, con el gesto altivo pero el cuerpo tenso, como si caminara sobre vidrios. Luciana se quedó un momento más. Me miró con lágrimas contenidas y apenas susurró: «Papá». Yo no contesté. Le acaricié el hombro y la dejé salir. Esa caricia fue mi manera de decirle que todavía había un puente, aunque estaba resquebrajado. Cuando cerré la puerta me quedé solo en la cocina. El silencio volvió, pero ya no era pesado ni doloroso. Era un silencio limpio, como el aire después de la lluvia. La carpeta estaba de nuevo en el cajón, el llavero en mi bolsillo, y yo me sentía en paz. Había esperado, había aguantado, y al final había mostrado mi verdad en el momento justo. Esa fue mi virada silenciosa, sin gritos, sin golpes, solo con la paciencia de un hombre que sabe que la dignidad se defiende mejor con calma que con rabia. Salí al patio, miré la finca y respiré hondo. El sol iluminaba las hileras, el agua corría por la acequia, y sentí que cada rincón me devolvía un aplauso invisible. Era como si mis abuelos, mi padre y mi esposa estuvieran ahí, aprobando lo que había hecho. Y en ese aplauso silencioso, encontré la paz que me habían robado en la boda. Porque entendí que la verdadera justicia no necesita escándalo. Basta con la verdad y el tiempo para que todo se acomode en su lugar. Hoy me levanto antes que el sol, como lo hice toda la vida. El aire frío me acaricia la cara mientras camino despacio hacia la hilera más vieja del viñedo. El agua de la acequia corre tranquila, reflejando un cielo limpio que promete buen día. Me inclino, mojo mis manos en el cauce, y siento que la tierra me devuelve la calma que durante tanto tiempo me fue negada. Ya no tengo el peso de la humillación sobre los hombros. Hoy solo llevo la certeza de haber defendido lo mío con paciencia y dignidad. Luciana viene a verme cada tanto. Ya no trae a Matías consigo, y cuando llega, lo hace despacio, como quien pisa terreno sagrado. Se sienta en la piedra donde de niña comía duraznos, y se queda en silencio, mirándome trabajar. A veces me habla de su infancia, de cómo corría entre las hileras jugando a las escondidas, y sus palabras se quiebran al recordar. Yo no le reprocho nada. El silencio que antes nos separaba ahora empieza a ser un puente que nos acerca. Aprendí que las heridas sanan con tiempo, no con reproches. De Matías poco se sabe. Los rumores dicen que enfrenta demandas, que los acreedores lo persiguen, que el salón de eventos que quiso levantar como símbolo de su grandeza ahora es una carga imposible de sostener. Algunos dicen que está aprendiendo a pedir perdón, otros que todavía no baja la cabeza. No me importa. Su destino ya no me pesa en el alma, porque entendí que no me corresponde cargar con la soberbia de otros. Yo ya hice lo mío, defender la memoria de mis mayores y mi propio lugar en la vida. En la finca ahora hay risas nuevas. Los muchachos de la cooperativa trabajan con alegría, compartiendo el pan y el mate en los descansos. Son hombres y mujeres que aman la tierra como yo, que saben lo que es llegar con las manos manchadas de tierra y el cuerpo roto de cansancio. Verlos a ellos cuidar lo que alguna vez fue solo mío me llena de orgullo, porque sé que lo que construí con esfuerzo no se pierde, se multiplica en otras manos honestas. Esa es la herencia verdadera, más fuerte que cualquier papel. Las tardes se volvieron distintas. Antes las pasaba rumiando silencios, cargando preguntas sin respuesta. Ahora las vivo mirando cómo crecen las plantas, cómo los pájaros picotean las uvas, cómo la vida sigue su curso. Me siento en el patio de mi casita nueva al fondo de la finca, con un vasito de Malbec casero, y brindo en soledad o acompañado por algún vecino. No necesito banquetes ni fiestas ruidosas. Mi brindis silencioso tiene más valor que cualquier aplauso forzado en un salón lleno de hipocresía. En la pared de la cocina cuelgo todavía la foto de mi padre, en blanco y negro, con sus manos callosas sosteniendo un racimo. Debajo, clavé un clavo donde cuelgan las llaves de la finca. Cada mañana las tomo, las beso y las vuelvo a colgar. No porque tema perderlas, sino porque me recuerdan que sigo siendo dueño de mi vida. Son mi amuleto, mi pequeño tesoro oxidado que guarda dentro de sí la historia de varias generaciones. Mientras esas llaves estén en mi casa, sé que no podrán borrar mi nombre de la tierra.
A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto si valió la pena guardar tanto silencio. La respuesta siempre es la misma. Sí, porque si hubiera explotado en la boda, si hubiera respondido con furia, hoy estaría cargando una mancha en la memoria de mi hija. En cambio, mi respuesta fue paciente, firme, y llegó en el momento justo. Aprendí que la dignidad no se defiende con gritos ni con golpes, sino con la calma de quien sabe esperar. Ese es el legado que quiero dejar, mucho más que la finca. He descubierto que la paz no se encuentra en lo que uno acumula, sino en lo que uno suelta. Solté la ilusión de ser reconocido por mis sacrificios. Solté el peso de cargar con las decisiones de mi hija. Solté el rencor contra mi yerno. Y en ese soltar, encontré libertad. Hoy camino ligero, sin cadenas, con el corazón más liviano que nunca. La tierra me acompaña, el agua me bendice, y los recuerdos de los que ya no están me abrazan cada día en silencio. Los vecinos a veces me dicen que me ven rejuvenecido, que camino más derecho, que hablo con más calma. Yo sonrío, porque no saben el peso que me saqué de encima. No fue magia, no fue suerte. Fue la decisión de no dejar que me arrebataran lo que siempre me sostuvo, mi dignidad. Esa palabra simple que a muchos les suena vieja, pero que es lo único que da valor a una vida. Porque uno puede perder bienes, puede perder amigos, hasta puede perder familia. Pero mientras conserve la dignidad, nada está perdido del todo. Luciana, poco a poco, empieza a acercarse más. Ya no baja la mirada cuando me habla. Y a veces me ayuda a regar, como cuando era chica. No sé si algún día me pedirá perdón con palabras, pero en cada gesto suyo siento un intento de reparación. Y con eso me basta, porque aprendí que los vínculos no se sanan con discursos, sino con actos pequeños. Un mate compartido, una visita inesperada, una mano que se ofrece sin pedir nada a cambio. Ese es el perdón verdadero. Cuando cae la tarde y el cielo se pinta de rojo sobre los viñedos, me siento en la galería y pienso en todo lo vivido. La humillación, la soledad, el silencio, la virada. Todo fue parte del mismo camino que me trajo hasta aquí. No cambiaría nada, porque incluso el dolor me enseñó a ser más fuerte. Y hoy, a mis 72 años, puedo decir con orgullo que sigo de pie, que sigo siendo dueño de mi vida, que no me quebraron. Eso, para mí, es más que suficiente. A veces cierro los ojos y escucho el eco de aquella boda. La frase de Matías todavía resuena en mi memoria, pero ya no duele. Ahora es un recordatorio de quién soy, de lo que defendí, de lo que nunca dejé que me arrebataran. Porque de esas heridas también se construye la fortaleza. Y en cada golpe que la vida me dio, encontré un motivo más para sostenerme en silencio y esperar el momento justo. Esa fue mi victoria. No la de un hombre rico ni poderoso, sino la de un hombre digno. Hoy no busco revancha ni reconocimiento. Busco paz, y la encuentro en cada sorbo de vino casero, en cada conversación sencilla con los vecinos, en cada visita de mi hija. La encuentro en la tierra húmeda que se pega en mis botas, en el olor a mosto que todavía impregna mis manos. La encuentro en saber que lo que hice no fue por ambición, sino por amor. Amor silencioso, que no necesita aplausos ni micrófonos, porque habla por sí solo en cada acto de entrega. Cierro los ojos al final del día, escuchando el murmullo del agua en la acequia, y me digo a mí mismo que valió la pena, porque descubrí que a veces la vida no se gana con ruido, sino con paciencia. Que las derrotas pueden transformarse en victorias si uno no pierde la calma, y que la dignidad, aunque la quieran pisotear, siempre florece otra vez cuando se la cuida en silencio. Esa es mi historia, la historia de un hombre que prefirió callar en la boda de su hija para poder gritar con la verdad, tiempo después, sin necesidad de levantar la voz. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves, y no olvides suscribirte al canal.